libros adventistas y comenzó a hacer anotaciones sobre lo que él leía, preguntas que él tenía. Le sorprendió un poco lo que él leía, porque él había creído que los adventistas enseñaban que los seres humanos son salvos por las obras, por guardar la ley, y que hay que guardar la ley de Dios para conseguir la salvación. Pero él comenzó a leer que los adventistas del séptimo día, en sus publicaciones, en sus libros, creían en la justificación por la fe y que la salvación no es por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Eso le sorprendió, porque a él le habían hecho creer toda la vida de que los adventistas eran una secta porque no creían en la salvación a través de Cristo, sino en la salvación por guardar los mandamientos de Dios. Comenzó a anotar varias de las preguntas que él tenía. Y se puso en contacto con ciertos dirigentes adventistas de la sede de la Iglesia Adventista en Washington, D.C., para tener un encuentro con ellos. Él quería, al escribir su libro contra los adventistas, pues hablar directamente y tener un encuentro con ellos para que no le contaran, sino él iba a decir: yo leí sus libros, yo me reuní con ellos. Y es más, el plan de él era que les iba a dar a leer el libro de antemano, la parte donde hablaba de las doctrinas adventistas, para que ellos le dijeran: ¿es esto realmente lo que nosotros creemos, sí o no? Porque él no quería poner nada allí que no fuera realmente lo que los adventistas enseñaban. Y después, pues obviamente le iba a dar con el mazo encima, tratando de demostrar que era una secta y que esas posiciones adventistas estaban en contra de la palabra de Dios. Esas citas se dieron en 1956, a principios, en marzo de 1956, y se dieron en las oficinas de la Review and Herald, la casa publicadora adventista. Fueron nombrados varios dirigentes adventistas para reunirse con Martin, y él vino acompañado de otros 2 teólogos más. Los que se nombraron para responder a las preguntas que estos hombres traían fueron el pastor Leroy Frum, de la Asociación Ministerial, el pastor Reed, secretario de la Asociación General, y el pastor Anderson, que trabajaba como director de la Asociación Ministerial de la Conferencia General. 3 hombres se reunieron con ellos. De parte de ellos también venían 3 hombres: Martin, Barnhouse y un tercero que después no siguió en las reuniones, que era el director de la revista cristiana Eternity, que actualmente se llama Christianity Today, esa revista. Una revista muy circulada entre los evangélicos y que ya en aquel entonces tenía mucho auge esa revista. Para resumirles un poquito la historia. Al principio no había mucha afinidad entre los 2 grupos, porque estos venían nomás para averiguar qué creían los adventistas, porque querían escribir un libro para refutar a los adventistas, pero querían tener la base bien sólida de qué creían los adventistas, para que nadie dijera: no, lo que ellos escribieron no es cierto, nosotros no creemos eso. Entonces los adventistas los miraban con recelo: estos vienen para atacarnos, cualquier cosa que digamos la van a usar en contra de nosotros en el libro que van a escribir. El diálogo estaba un poquito escabroso al principio y no había mucha afinidad, pero finalmente Martin les dijo: miren, la pura verdad es esta: yo creo que los adventistas son una secta y voy a escribir un libro
pero quiero realmente escuchar de boca de ustedes qué es lo que creen sobre cada uno de estos puntos en particular. Y para esto yo he leído sus libros y entonces les digo, estoy muy sorprendido de descubrir que ustedes dicen que creen en la justificación por la fe. Eso para mí fue un descubrimiento y he leído algunos libros que me han impresionado tremendamente. Cuán bonito y cuán claro presentan ustedes la doctrina de la justificación por la fe. Pero me han quedado ciertas dudas. Después que los adventistas escucharon eso, entonces ya se sintieron un poquito más tranquilos y él les dijo, yo quiero ser honesto y quiero ser equitativo, quiero ser justo. Yo voy a poner que ustedes creen lo que ustedes me digan que creen y me lo demuestren con sus libros escritos. Pero lo que la gente dice que ustedes creen y si ustedes dicen que no es cierto, yo voy a declarar ahí, no es cierto esto que los acusan a los adventistas. Pero también necesito tener respuesta a todas estas preguntas que yo tengo. Y se hicieron más o menos unas 40 preguntas con respecto a las creencias adventistas. Él las traía por escrito. Esas reuniones demoraron casi 2 años, o sea, desde el 56 hasta 1957. Claro, no todo el tiempo, pero se reunían cada cierto tiempo y luego volvían a reunirse otra vez mientras se iban contestando todas esas preguntas. Fueron 40 en total, 40 preguntas. El libro, Los Adventistas del Séptimo Día responden preguntas sobre doctrina, son justamente la respuesta que los hermanos adventistas dieron a esas preguntas de Martin y Barnhouse. Una cosa debemos decirles. Estos hermanos hicieron un tremendo esfuerzo de presentar la doctrina adventista bíblicamente y defenderla con la palabra de Dios. Eso tenemos que reconocer, que gran parte del libro, podríamos decir un 90% del libro, está muy bueno. Y está muy bueno y no les voy a decir que no. Por ejemplo, déjenme leerles algunos de los temas de las preguntas que trata el libro. Preguntas sobre la ley y el legalismo. ¿Creen los adventistas que la ley es necesaria para la salvación? ¿Cuál es la ley que fue clavada en la cruz? ¿Qué relación tienen la ley y la gracia con las obras? Preguntas sobre el sábado. Preguntas sobre el domingo. Preguntas sobre profecía, Daniel 8, Daniel 9, los 2300 días. Preguntas sobre Apocalipsis 13, la bestia y la marca de la bestia. Preguntas sobre Cristo y su ministerio en el santuario celestial. Preguntas sobre la segunda venida de Cristo y el milenio. Preguntas sobre el estado de los muertos, sobre la destrucción de los impíos. Hay un capítulo entero sobre el rico y Lázaro, muy interesante. Preguntas sobre el origen del pecado. Preguntas sobre los alimentos limpios e inmundos, etcétera. Si usted lee esos capítulos, hermanos, ustedes van a tener una herramienta tremenda para defender